Bienvenidos a este espacio donde la palabra de Dios transforma vidas. Oramos que este mensaje sea de edificación para tu corazón, que fortalezca tu fe y te acerque más a la presencia del Señor. Si este contenido bendice tu vida, no te lo guardes, te animamos a compartirlo con otros. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros mensajes. También queremos invitarte a que nos visites en nuestras instalaciones físicas, ubicadas en el 2911 Edmonton Trail Northeast, Calgary, Alberta, donde será un privilegio recibirte y crecer juntos en la fe. Dios tiene algo para ti hoy, así que no te desconectes. Bendiciones. Muy buenas tardes, buenas noches, que el Señor les bendiga. Es una bendición estar una vez más en la casa del Señor, amén. Hemos tenido una semana intensa de mucha búsqueda, de ayuno, de oración, de algunas palabras de parte del Señor, también meditando. La verdad que ha sido una semana maravillosa. Tuvimos un tiempo ayer aquí en la iglesia, los que se lo perdieron, hermoso tiempo de oración, hermoso tiempo de intercesión. La verdad que pasamos un tiempo maravilloso en la presencia del Señor. Amén. Ezequiel capítulo 37, versículos 1 al versículo 10. Voy a compartir algo corto porque como que me dio hambre, mucho ayuno. Y los hermanos colombianos están allá abajo preparando una rica comida. Ezequiel capítulo 37, versículos 1 al versículo 10. Vamos a leer ahí. Si encontraste, dices un amén. Ezequiel capítulo 37, versículos 1 al versículo 10. Y la palabra del Señor dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré la piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió. Y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Señor, te rogamos que tú hablas a nuestros corazones y que sea una palabra que vivifique nuestro interior. Señor, que te lleves de en medio nuestro toda sequía. Señor, que te lleves de en medio nuestro toda muerte espiritual. Rogamos que tu palabra penetre a lo más profundo de nuestro ser y sea como esa espada de doble filo que penetre hasta el alma, hasta los tuétanos y transforme nuestro ser. Señor, te damos libertad a tu palabra. Reprendemos toda obra del enemigo y
todo aquello que se oponga a tu verdad. Declaramos, Señor, un ambiente libre para escuchar tu palabra. Sometemos toda distracción y todo pensamiento, Señor, que no está alineado a ti, lo echamos fuera de este lugar. Y declaramos, Señor, un tiempo donde vamos a ser nutridos, fortalecidos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La visión esta de los huesos secos es uno de los pasajes más increíbles de todo el Antiguo Testamento, porque fue dado un momento de desesperanza para el pueblo. Y para entenderlo o para entender este pasaje correctamente, primero debemos profundizar en el contexto tanto histórico como espiritual. Dentro del contexto histórico que estaba viviendo Israel, muchos de los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia y entre ellos estaba el profeta Ezequiel. Jerusalén había sido destruida, habían sido llevados cautivos, y para los judíos esto fue duro porque pensaban: Dios nos ha abandonado, Dios nos ha dejado. Se preguntaban: ¿dónde están las promesas hechas a Abraham? ¿Dónde están esas promesas hechas a Moisés? El pensamiento del pueblo era todo fracaso. Ya no había un rey, o ya no había reino, ya no había templo. El templo había sido destruido, ya no había tierra prometida, porque habían sido desalojados de la tierra de Israel. Ya no había esperanza para ver las promesas cumplidas, para ver esa restauración que venía de parte de Dios. Seguramente Israel se veía como una nación muerta, una nación que había perdido todo. Por eso más adelante le dice la palabra en el capítulo 37, versículo 11: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Era como ellos se sentían exactamente. Se sentían sin esperanza. Seguramente se decían entre ellos como pueblo: ¿hacia dónde vamos? ¿Qué va a ser de nosotros? Estamos en este tiempo de abandono de parte de Dios. Se sentían desalojados de su tierra, se sentían abandonados. No era un tiempo tan hermoso el que estaban viviendo. Un tiempo difícil, un tiempo de agonía, un tiempo de desesperanza, de desesperación. Pero ¿por qué llegaron a esta situación? El exilio no pasó por coincidencia. Durante siglos Israel había practicado idolatría, habían abandonado el pacto con Dios. Se escuchaban los rumores y algo estaba sucediendo, que se estaba oprimiendo a los pobres. Habían corrompido la adoración. Estaban confiando más en alianzas humanas en lugar de confiar en Dios. Y empezaron a hacer alianzas con los egipcios y con todos los otros que tenían grandes equipos militares para que los puedan defender de alguna invasión. Empezaron a querer esconderse y protegerse de la forma que Dios no las había llamado a hacer. Y los profetas de Dios que se habían levantado habían advertido al pueblo que si no se arrepentían, la mano de Dios iba a caer sobre ellos. Y Dios quería esa restauración para ellos. Pero también ellos tenían que aprender. A veces nos toca aprender a las malas. A veces nos tocan pasar por situaciones difíciles de quebranto, desesperación, donde nos sentimos abandonados por Dios, desalojados por Dios. Pero en esos momentos son donde Dios más trata el corazón. Y a veces nos toca pasar esas situaciones. Y las vivimos y pasamos tristeza muchas veces, pasamos desolación. Pero en ese momento es donde el Señor más profundiza en nuestros corazones.
La mano de Jehová vino sobre mí, dijo el profeta. Esto indica que la visión tiene origen de Dios, de parte del Señor, lo que el Señor le está mostrando al profeta Ezequiel. Él no está imaginando algo. Dios le está mostrando una realidad espiritual, algo que estaba sucediendo y que estaba carcomiendo poco a poco la salud espiritual de todo un pueblo, que se sentía abandonado, se sentía en sequía, se sentía desalojado, se sentía impotente ante toda esta crisis que estaban enfrentando. En el versículo 2 dice: y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. No eran simplemente huesos, eran muchos huesos, dispersos, extremadamente secos. Esta imagen representa una muerte total, sequedad, falta de vida, falta de movimiento, no solo espiritual, sino también cultural, de vivencias. Humanamente no había esperanza de recuperación. Humanamente la situación era irreversible. Sequía por todos lados, seco, extremadamente seco. Y es lo que la iglesia evangélica cristiana está enfrentando en este tiempo. Sequedad, extremadamente secos, secos espiritualmente, falta del Espíritu, falta de Dios, falta de buscar en intimidad al Señor. Y andamos y venimos a la iglesia muchas veces, pero vacíos en nuestro interior. Y cuando nosotros empezamos a sentir esta sensación de sequedad, de muerte espiritual, es donde nosotros tenemos que estar alertas. Es donde nosotros tenemos que decir: algo pasa en el ambiente espiritual, algo pasa en el ambiente espiritual de mi hogar, algo pasa en mi vida personal con Dios. Hay sequedad, siento sequedad. Esta imagen representaba muerte, falta de vida. En el versículo 3 dice: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Dios le hace una pregunta humanamente imposible para el profeta. Desde la lógica humana, ¿cómo van a poder vivir esos huesos? Pero Ezequiel responde y le dice: oh Jehová, Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. Es una respuesta en descanso a la voluntad de Dios. Señor, tú lo sabes. Tu voluntad es perfecta. Tú eres el único que tiene la respuesta. Eres el único que puede decidir qué hacer. En el versículo 4 al versículo 6, Dios ordena al profeta y le dice: profetiza sobre estos huesos. Predicarle a huesos. Esto parece absurdo. Dios le está diciendo: habla lo que yo te digo, habla mi palabra. Sin embargo, Dios está enseñando algo fundamental: la restauración, o lo que el Señor quiere empezar a hacer en medio de la iglesia del Señor, en medio del cuerpo de Cristo, empieza con la palabra de Dios. Los huesos estos no tenían vida. No iban a revivir con el esfuerzo humano y con las actividades espirituales que podamos hacer. Estos huesos iban a tomar vida por medio de la palabra de Dios. Dios le dice: habla a estos huesos secos. Habla a estos huesos secos. Versículo 7 al versículo 8, cuando Ezequiel profetiza, dice que los huesos se unen, aparecen tendones, aparece carne, aparece piel.
Y aunque ya había señales de vida, todavía faltaba algo. No había en ellos espíritu. Tienen forma de vida, pero no vida verdadera. Y en el versículo 9, el versículo 10, y me dijo, profetiza el espíritu. Primero profetizó a los huesos. Ahora está profetizando al espíritu. Profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu de Dios, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y tuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Cuando Dios dice, espíritu ven de los cuatro vientos, estaba hablando de ese aliento vivificador que procede de Dios. La misma idea que aparece en la creación del hombre. Cuando Dios da el aliento de vida a Adán, ese mismo soplo, ese mismo viento es el que la iglesia del Señor necesita, y es lo que estos huesos necesitaban. Dios estaba interesado en no solo restaurar lo externo, que haya lo externo, que haya carne, que haya tendones, sino que estaba interesado en restaurar el espíritu. En esta ocasión la palabra va dirigida al espíritu. Ven de los cuatro vientos. Esta expresión de los cuatro vientos representa los cuatro puntos cardinales, es decir, de todas las direcciones de la tierra. Sopla. Cuando el espíritu sopla y entra en ellos, vivieron y estuvieron sobre sus pies. Y dice la palabra del Señor que se convierten en un ejército enorme en extremo. Iglesia del Señor, han habido años de mucha sequía. Han habido años de mucho desespero, de mucho dolor, de muchas crisis, de muchas situaciones adversas. Esas situaciones normalmente para el cristiano produce desánimo. Esas situaciones normalmente para el cristiano hace que se desvíe de los propósitos que Él le llamó. Estas situaciones normalmente nos apagan el espíritu y nos hace vivir como un cristiano que sobrevive el día a día, que se mantiene firme a las pujas, tratando, esforzándose de ser un cristiano, mas no vive la vida en abundancia. Las situaciones adversas nos debilitan el espíritu, nos hacen secar espiritualmente, nos hacen perder la pasión por Dios, nos hacen perder la pasión por las almas, nos hacen perder la pasión por los ministerios que el Señor nos ha llamado a hacer. Imagínate tú que nosotros como congregación seamos esa iglesia seca, esos huesos secos, donde no hay vida, donde no hay pasión por Dios, donde no hay pasión por las almas, donde no hay pasión por el perdido, donde no hay pasión por los dones y llamados que yo tengo. Porque la sequedad espiritual te hace abandonar hasta tu llamado. La sequedad espiritual te enfría, te paraliza. Esa sequedad nos puede carcomer.
Esa sequedad nos debilita. Esa sequedad nos enfría. Cuando estos huesos empezaron a vivir y cuando profetizó el profeta sobre estos huesos que cobran vida y que sopló el espíritu de vida, el espíritu, el aliento de vida, se levantó un ejército. Algo que me llama mucho la atención. Yo no fui militar, pero conozco a algunos amigos que fueron militares y me cuentan lo que es ser un militar, lo que es pertenecer a un ejército. El militar en el ejército está constantemente alerta. En el ejército no hay lugar para el pasivo. En el ejército no hay lugar para el cómodo. En el ejército no hay lugar para la debilidad. No, en el ejército tiene que haber disciplina, tiene que ver con esa fortaleza de salir adelante. En el ejército tiene que ver compromiso, tiene que ver lealtad, tiene que ver entrega. El profeta ve un ejército que se levantó de en medio de estos huesos secos. Es decir, gente alerta, gente comprometida, gente dispuesta a darlo todo, gente que estaba preparado para la batalla. Gente que estaba preparado para la guerra, gente que estaba preparado para lo que se venía, gente que estaba preparado para todo aquello que iban a enfrentar, un ejército. Y eso es lo que Dios está buscando en este tiempo. Y eso es por lo que esta semana hemos orado, y eso es por lo que esta semana hemos intercedido, que el Señor levante un ejército. Que el Señor se lleve toda sequía espiritual. Que el Señor se lleve toda sequedad espiritual. Porque la sequedad nos carcome, nos debilita. La sequedad nos hace vivir paralizados. La sequedad espiritual te seca continuamente y te hace vivir un evangelio paranoico, un evangelio que no es profundo, un evangelio externo, un evangelio que no sirve para nada, que no sirve para transformar este mundo, un evangelio que no va a cambiar vidas. La sequedad produce un evangelio sin poder. Pero lo que nosotros estamos orando y buscando es un evangelio con hombres y mujeres comprometidos, dispuestos, abrazando desafíos. Hombres y mujeres llenos del Espíritu, llenos de la presencia de Dios. ¿Estás aquí? Amén. Amén. Eso es lo que estamos buscando. Una iglesia que viva en el Espíritu. Una iglesia que viva en el Espíritu. El Espíritu Santo ha sido una de las personas y sigue siendo una de las personas más importantes que tienen que ver con expandir el Evangelio, hacer crecer la obra del Señor. El Espíritu Santo. Hay un pasaje corto, muy cortito, que me llama mucho la atención y amo este pasaje. En Hechos capítulo 13, versículo 1 al versículo 3. Hechos capítulo 13, versículo 1 al versículo 13 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros,
Bernabé, Simón, el que llamaba Níger, Lucio de Cirene, de Manaén, y los que habían criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo ¿quién? No están leyendo. Ministrando estos al Señor y ayunando, ¿quién dijo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y chao, lo despidieron. Bye bye. Me gustaría hacer esto en esta iglesia. Cuando una iglesia ayuna y cuando una iglesia ora, hay manifestaciones como esta, hay llamado, se activan los dones, se activan los ministerios. Se tiene que activar algo, porque eso es lo que produce el espíritu, el aliento de vida, una pasión por Dios, entrega por Dios, entrega para poder seguir con el llamado que el Señor nos ha dado de hacer discípulos a todas las naciones. Es imposible que como iglesia ayunemos una semana y no pase nada. Es imposible que ayunemos y busquemos al Señor, lloremos y devocional por aquí y devocional para allá, y mañana seguimos siendo los mismos. Y mañana seguimos indiferentes al llamado de Dios, y mañana seguimos indiferentes a la voz de Dios y lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Es imposible que una iglesia se seque cuando busca y ayuna y ora y busca a Cristo. Y si está pasando en esta congregación, algo raro pasa. Algo demoníaco pasa, porque es imposible que donde esté el Espíritu no haya fuego. Es imposible que donde esté el Espíritu no haya un mover que nos sacuda, que nos mueva, que nos lleve a predicar, que nos lleve a enseñar, que nos lleve a discipular. Es imposible. El Espíritu Santo habló en medio de esta búsqueda. Estaba en un culto como este, ministrando al Señor. Ahora, originalmente la palabra ministrando se describía como un servicio público realizado en beneficio para la sociedad, para la gente, para aquel que quería venir a escuchar la palabra del Señor. Significaba un culto. La gente que amaba al Señor se reunía, y no solamente que amaban al Señor, ellos estaban dispuestos a escuchar a Dios y dispuestos a obedecer a Dios. Ahora venimos a los cultos y no estamos dispuestos a escuchar a nada. El texto presenta el ayuno unido de oración y posteriormente a la adoración. Esto indica una búsqueda profunda, no solamente para decir: Señor, provéeme lo que necesito, Señor, por favor, dame la mano en esta situación. No estaban ahí ayunando, diciéndole: Señor, por favor, que me den el carro nuevo. No, Señor, que me provean un aumento en el trabajo. No estaban buscando al Señor con esa intención. Ellos estaban buscando al Señor porque tenían el deseo profundo de servirle a Él. Y estaban totalmente dispuestos de responder al llamado de Dios. Y por eso el Espíritu Santo habla y dice: apartar de estos dos, que los voy a enviar. Y al mismo momento les ponían las manos y a predicar, y se iban. El centro de este texto no está en la iniciativa humana, sino en la iniciativa de Dios. La misión
no comenzó porque la iglesia desarrolló una estrategia de cómo evangelizar, de hacia dónde ir, cómo lo hacemos. La estrategia inició cuando Dios habló, cuando el Espíritu habló y dijo: apartarme a estos dos a la obra que yo los voy a encomendar. La obra es de Él y Él es el que nos llama. La obra no es de una denominación, la obra no es del hombre, es de Él y Él es quien nos llama. La necesidad que había, si leemos todo Hechos capítulo, desde el capítulo 1 en adelante, todo se basa en la extensión del Evangelio, la predicación de la palabra. Y esa porque es la necesidad de Dios. Es porque Dios está queriendo que nosotros seamos esa iglesia. No es la necesidad de la iglesia del encuentro que prediquemos y que seamos activos y que seamos comprometidos. Esa no es la visión del encuentro, es la visión de Dios. Que tú seas un hombre y mujer llenos del Espíritu, llevando la palabra, predicando, ministrando, adorando, orando, intercediendo. Es la visión de Dios, no del hombre. Hechos 1:8 dice: y me seréis testigos tanto en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo intervino porque había una necesidad de Dios. No intervino para decirle a los que estaban ahí: oye, tú vas a ser prosperado. Oye, tu negocio va a salir adelante. Oye, todas esas empresas que quieres empezar van a ser prosperadas. El detonante no está en que la iglesia vio una oportunidad y organizó una misión. El detonante está en que Dios tomó la iniciativa. El Espíritu Santo habló. Dios escogió a sus obreros. Y la iglesia reconoció esa dirección de parte de Dios y del Espíritu Santo. Lo que quiero decir es que la necesidad que hay es que el propósito de Dios se cumpla. La necesidad de hoy es que el propósito de Dios continúe. Es el mensaje de ánimo que les traía hoy. A veces queremos escuchar a Dios solamente para que nos diga que vamos a ser prosperados. Pero cuando la iglesia se junta y ora y busca a Dios, lo primero que el Espíritu Santo piensa es en el perdido. ¿A quién envío, Señor, de estos siervos míos que están aquí? ¿A quién levanto? ¿A quién le pongo ese aliento de vida del Espíritu para que predique, para que vaya para allá, que vaya para acá? Eso piensa el Espíritu. En eso piensa Dios. Y si nosotros somos esos huesos secos, necesitamos que el aliento del Espíritu sople hoy y que nos dé vida. Porque ni yo quiero ser un hueso seco, ni quiero liderar huesos secos. ¿Amén? Amén. ¿Le suena bien eso? Yo no quiero ser un hueso seco, ni quiero liderar huesos secos. Queremos una iglesia ferviente en el Espíritu. Ponte de pie.